gracia viene al alma y del alma fluyen hacia las facultades y las revisten sobrenaturalmente a las facultades para que yo pueda operar ya no solamente naturalmente, sino que pueda operar sobrenaturalmente. Y entonces lo que yo opero cuando estoy en gracia de Dios, revestido por la gracia de Dios, revestido interiormente por mis facultades, por la gracia de Dios, esto que opero tiene valor sobrenatural y tiene mérito sobrenatural para mi santidad, para mi salvación, para mi santificación. No tengo gracia, lo que haga, por bueno que sea, no tiene mérito sobrenatural, porque falta el revestimiento interior de la gracia que te eleva y sobreleva para que tú puedas estar en consonancia con el fin sobrenatural de tu salvación, que no está en el nivel puramente de la naturaleza, sino en el nivel de la gracia. Tengo que ser elevado por la gracia. Entonces, para que yo tenga una espiritualidad auténtica, es decir, un dogma, una moral y un culto a celebrar, tengo que estar revestido interiormente por la gracia de Dios y sobrelevado por la gracia de Dios para poder obrar en orden a mi vida sobrenatural, no solamente natural. Y entonces la espiritualidad supone estos dones que Dios me da. Me da la gracia santificante, me da las virtudes sobrenaturales infusas, virtudes que me las infunde Dios, la fe en la inteligencia, la caridad y la esperanza en la voluntad. ¿Qué es la fe? Es la gracia en la inteligencia. ¿Qué es la caridad? Es la gracia en la voluntad. ¿Qué es la esperanza? Es la gracia en la voluntad, para que yo espere. Entonces aparecen tres grandes virtudes sobrenaturales que tienen a Dios directamente como objeto, a Dios como verdad primera, Dios como bien absoluto y Dios como auxilio divino. Fe, esperanza y caridad. La gracia en las virtudes espirituales, en las facultades espirituales superiores de mi estructura humana, que son la voluntad y la inteligencia. Ahí vienen con la gracia. Cada vez que yo me confieso y salgo del pecado, el pecado es una especie de profanación de mis facultades, me limpia, la gracia me limpia y se sitúa de nuevo ahí para que yo pueda operar sobrenaturalmente. Y entonces este operar sobrenatural sobre Dios como verdad primera, sobre Dios como bien absoluto, sobre Dios como auxilio divino. Yo no espero que me auxilien las fuerzas políticas, no espero que me auxilien las realidades económicas, no espero que me auxilien los avatares del mundo. Mi auxilio está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Ahí está. Ahí espero. Porque mi destino final no es realizarme, es salvarme. Me puedo realizar e irme con los dos zapatos al infierno. Y me puedo no realizar y salvarme. Pasan cosas tan raras. Entonces, aquí viene el cambio, ¿no? La nueva visión escatológica, eschatón, en griego significa el fin último, ¿no? Yo miro las cosas desde esta última finalidad, que es Dios, verdad primera. Necesito encontrarme con ese Dios que es la verdad. Que es Dios, bien último. Necesito encontrarme con este Dios que es mi bien. Que es Dios, auxilio divino. Necesito encontrarme con Dios que me auxilia, que va a ser mi auxilio. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Entonces, empiezo yo a tener una espiritualidad auténticamente teológica, teologal, teántrica, si me permiten los términos, aunque suenen mal, pero yo lo digo lo mismo. Mi espiritualidad empieza a situarse en Dios. Después baja, porque Dios también me da virtudes para actuar en el orden moral. El orden moral no es hacia arriba, es horizontal. Me encuentro con las cosas, con las personas, con mi suegra, con el perro, con mi tío, con mis hijos, me encuentro con los que me acompañan en mi profesión, me encuentro con la gente de Fasta, me encuentro con en mi entorno, en mi contorno. Entonces, ahí ejercito virtudes morales
virtudes morales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, 4 grandes goznes de la vida moral del hombre: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Entonces, también tengo estos dones de Dios para tener una vida espiritual correcta. Tengo virtudes sobrenaturales teologales, tengo las virtudes morales. Pero además, a medida que voy pudiendo ejercitar esta vida virtuosa, y me voy purificando, y se va purificando mi existencia, mi interioridad, mi conciencia, y voy percibiendo con mayor fineza las cosas de Dios en las cosas de los hombres, y las cosas de los hombres en las cosas de Dios. Y mi conciencia conoce más de Dios conmigo y más de mí con Dios, aparece el Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo, que iluminan este mundo de las virtudes con luces nuevas. Inteligencia, sabiduría, consejo, piedad, temor de Dios, dones que Dios da para ya no obrar según ni siquiera las propias facultades, sino obrar porque Dios me empuja. Y Dios me empuja en 3 direcciones, fíjense. Dios me empuja en una dirección hacia la verdad con el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? ¿Acaso no dije yo con la fe, creo en Dios Padre y en el Espíritu Santo y en la vida eterna? Sí. Pero además Dios hace que el Espíritu Santo lo arraigue. No le da nuevas verdades, lo arraiga. De tal manera que nadie lo puede sacar de ahí. Y usted, si tiene que ser mártir, es mártir, pero no puede desdecirse de esta verdad. Está arraigado. ¿Quién lo arraigó? El Espíritu Santo. Dice Santo Tomás que este es una especie de crecimiento intensivo en la virtud. Este crecimiento intensivo en la virtud y en la verdad me la da el Espíritu Santo. Estoy arraigado. Ustedes los españoles conocen cuánta gente estaba arraigada en la verdad de Dios y fue fusilada y matada. Nosotros también lo sabemos en nuestras partes. Bueno, a veces no es la muerte no viene por vía de martirio, pero bueno, porque se lo mata por razones políticas, es otra cosa, ¿no? Pero quiero decir que en definitiva usted está de tal manera arraigado que nada lo puede sacar, ni las tentaciones, ni que se le cruce una francesa, ni nada lo puede sacar de ahí. Usted está arraigado en la verdad de Dios. El Espíritu Santo lo hace crecer en esa dirección. Estoy hablando de vida espiritual, de espiritualidad. El Espíritu Santo lo hace arraigar. El Espíritu Santo además lo vuelca para que se convierta. Es decir, convertirse es volver sobre el centro. Yo dejo de divertirme es salirme del centro. Convertirme es converger sobre el centro. Vuelvo sobre el centro de mi vida espiritual, que es Dios. Y el Espíritu Santo me hace volver sobre el centro. Etapas de la vida, ¿no es cierto? ¿Qué significa volver sobre el centro cuando soy adolescente? ¿Qué significa volver sobre el centro cuando soy soltero y todavía no me casé? ¿Qué significa volver sobre el centro cuando estoy casado en los primeros años de vida con los niños pequeños? ¿Qué significa volver sobre el centro cuando ya los chicos son grandes? ¿Qué significa volver sobre el centro de mi vida espiritual cuando los hijos se han ido ya y me van dejando solo con la bruja, con la señora? Digo, ¿qué significa volver sobre el centro, convertirme, volver sobre el centro? Eso lo hace el Espíritu Santo. Cuando hay una vida espiritual auténtica, el Espíritu Santo te va haciendo convertir. Y no se puede volver sobre el centro y convertirme sin violencia, sin hacerme violencia. Algo tengo que dejar, algo tengo que quebrar, algo tengo que limpiar, algo tengo que sacar, ¿no? Y entonces ahí aparece que el Espíritu Santo te convoca a la penitencia, la violencia penitencial. No se puede, dice San Agustín que hay 2 grandes amores: el amor de Dios con desprecio de uno, el amor de uno con desprecio de Dios. Y no hay más amores. Si yo me convierto, tendrá que ser por el amor de Dios con desprecio de mí. Y el Señor decía en el Evangelio: el que ama su vida la perderá, el que la pierda por mí la va a salvar. Esta es la paradoja del Evangelio. Entonces, siempre hay una opción interior que está presente. Nunca se clausura la libertad. Siempre sigo siendo un hombre libre. De maravilla ser un hombre libre.
pero tengo que tener capacidad para estas opciones mayores, estos actos de libertad mayor, donde yo elijo de nuevo a Dios. Los demás son actos de libertad menor. Elegir al PP es un acto de libertad menor. El acto de libertad mayor es elegirlo a Dios, ¿no? Entonces hago este acto de libertad mayor y convertirme es eso. En las etapas de la vida siempre hay que estar convirtiéndose porque el hombre es esencialmente histórico y su vida cambia, y al cambiar su vida necesita de nuevo rearmar su escenario y armar sus libretos. Lo que pasa es que a veces no armamos de nuevo el libreto y dejamos que la inercia nos vaya llevando, y vamos como perdiendo el fervor, vamos perdiendo el sentido de estas verdades hondas que me convierten, me ponen de nuevo en el centro. Voy cayendo en la tibieza, que no es un acto moral, es un estado del alma, no es una enfermedad del alma. Voy cayendo en la tibieza, empiezo a negociar las cosas, empiezo a perder el sentido profundo de las verdades que me ordenan a Dios. Voy aceptando cada vez más que las cosas sean como son, y voy como algo así como perdiendo o negociando espiritualmente lo que no se puede negociar. Y perdí este momento de volver a hacer un acto de libertad y volver a ensayar un nuevo libreto para mi vida que me convierta, no que me divierta. Dicen que ir de vacaciones con la mujer te divierte menos y te cuesta más. Bueno, pero no tenés que divertirte, tenés que convertir. Tenés que volver a convertirte, ¿no es cierto? De volver sobre el Señor. Entonces, prefiero mi libreto de diversión y no de conversión. Bueno. Y entonces el Espíritu Santo te motiva, te empuja a esta conversión. A veces son conversiones de muchos años, a los sacerdotes lo sabemos, padres, de repente, porque Dios dice, ustedes conocen el Cristo roto, ¿no? Dios se lleva con la mano derecha. La mano derecha es lo ordinario de las cosas cotidianas, y vos no le llevas el apunte. Entonces cuando el Señor se cansa de que no le lleves el apunte con la mano derecha, pone la derecha en la cruz y baja la izquierda, y aguantate, porque la izquierda viene fuerte, y viene con una enfermedad, y viene con un fracaso, y viene con una desazón, y viene con una catástrofe, no sé, viene la mano izquierda. ¿Y qué busca el Señor? Que te conviertas, pájaro, que te conviertas. Dios quiere salvar, Dios quiere salvar, Dios quiere salvar, porque Dios quiere que todos los hombres se salven. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, el Espíritu Santo te lleva por ahí, a este camino de salvación. Por un lado te empuja, los dones del Espíritu Santo te empujan hacia el incremento intensivo en la verdad, te empujan hacia la conversión, y en la conversión te llama el Señor a una vocación. Habiendo cosas tan lindas, a mí me llamó a Fasta, pero qué mala pata, que me llamó a Fasta. No es lo mejor, pero es lo mío, me llamó a mí acá. Yo ya no tengo opciones. ¿Por qué? Porque yo estoy en Fasta porque me lo explica mi historia personal. Tampoco fue una opción mía, fue una opción del Espíritu Santo. El Señor dice, no son ustedes los que me han elegido, yo los he elegido a ustedes. Y entonces nos eligió en Fasta. ¿Para qué? Para que construyamos, edifiquemos el reino de los cielos en medio de la historia profana. Y ahí empiezan los carismas. Es decir, de la vida espiritual pasé por vocación y elección de Dios a ser un hombre carismático. No porque grite aleluya y dé saltos y cabriolas adentro de la iglesia, sino porque Dios me elige para una misión, vocación. Ahí está el carisma.
vocación, misión. Viví la vida espiritual, me convertí a Dios, pude generar con los dones de Dios un espacio interior de encuentro personal con el Señor, de comunicación con el Señor, en una verdad dogmática, en una moral para actuar, en un culto a celebrar, y toda esa realidad me dio interiormente la posibilidad de que el Señor en un momento aparezca y me diga: Ñato, te necesito. Dieu a besoin des hommes, dicen los franceses. Dios tiene necesidad de los hombres. Dios salva con los hombres. Algunos nos arruinan la vida y nos hace curas. Y bueno, yo nunca quise ser cura. Y un día le dijo que estoy hace más de 50 años. Aparecí y me dijo: nene, te necesito. Qué disgusto le dio a mi viejo. Qué disgusto a mi mamá. Y qué alegría me dio a mí. Qué gozo interior. Sentirse llamado por Dios para una vocación de nosotros. Bueno, Dios llama, querido. Y entonces el Papa decía entonces en la vigilia de Pentecostés, después de hacer esta experiencia interior del encuentro con Dios, ¿qué es esta experiencia? Es la espiritualidad. De esta experiencia interior, este espíritu laical hace que usted sea llamado a una vocación. Los laicos, porque nosotros pensábamos que solamente los curas eran llamados a... No, ahora dentro de la iglesia hay un llamado a los laicos. El laico, hasta el concilio, digamos, por decir algo, no es cierto esto, porque siempre hubo laicos en la iglesia, pero después del Concilio Vaticano II, en el concilio aparece claramente que el laico es llamado para asumir las estructuras temporales y ordenarlas según el espíritu del Evangelio. Y ahí aparecen estas nuevos movimientos y acciones de iglesia que llaman a los laicos para que estén presentes y se construya el reino de los cielos. Y entonces el Espíritu Santo te llama a la vocación y aparecen los carismas. Entonces, ¿qué hora es? Las 12 horas. Espiritualidad y carisma. ¿Cómo se formó? Vamos a ver un poquitito entonces ahora. Me he metido con Juan Pablo II para que lo viéramos ahora la cosa. Ahora voy a meter un poquito en la historia, cómo se fueron formando, dando las diversas escuelas espirituales en la iglesia. Cuando los cristianos empiezan a ser convertidos a la fe y empiezan las persecuciones de los paganos, ustedes recordarán los comienzos de la iglesia, algunos cristianos que querían vivir su fe profundamente huyen al desierto, ¿no? Al desierto, sobre todo en el oriente, huyen al desierto y en el desierto empiezan a hacer vida ermitaña, renuncian a sus cosas y entonces una primera expresión de espiritualidad es la expresión de la vida ermitaña. Hombres y mujeres que huyen del mundo para vivir en soledad, en comunión con Dios, porque ellos quieren salvarse y la sociedad que los rodea es una sociedad pagana, corrupta y idolátrica. Podríamos decir que una primera expresión de esta espiritualidad, realidad de interioridad y de perfección interior, es la vida ermitaña. Estos ermitaños poco a poco se van juntando en comunidades, y de estos ermitaños surgen la vida monástica en la iglesia, que durante siglos esta vida monástica hace dos cosas, forman los monasterios. Es decir, grupos de religiosos o de religiosas que se reúnen para vivir juntos en comunión una verdad dogmática, una moral a vivir y un culto a celebrar. Aparece el monasterio. Y yo he leído el libro de Pérez de Urbel sobre la vida monástica en España en los primeros 7 siglos hasta que llegan las invasiones musulmanas. Es impresionante la fuerza y la riqueza de la vida monástica en España. Impresionante. Y es esta vida monástica la que genera una nueva cultura,
La cultura de la cristiandad, la hacen los siglos monásticos, que llenan más o menos 12 siglos de la vida de la Iglesia. Hacen dos cosas, traspasan lo mejor de la vida pagana, lo traspasan y lo evangelizan, le echan agua bendita a lo mejor de la vida pagana y lo traspasan a la vida cristiana, y además favorecen la vida espiritual a través de la Eucaristía, a través de la vida cristiana, de los sacramentos, del culto a celebrar, de la moral a practicar, del dogma a creer. Entonces, ahí se da esta suerte de una nueva cultura, porque la cultura es la perfección que mira primeramente a la persona. Cuando esta persona está convertida al Evangelio, está con una vida espiritual, está el hombre nuevo de la espiritualidad cristiana, al insertarse esta realidad en el entorno y el contorno, se hace civilización, y civiliza. Y esta civilización forma una nueva cultura y una nueva civilización. Cultura y civilización van juntas. Entonces podemos decir que esta realidad espiritual generó una nueva cultura y una nueva civilización. Una nueva cultura porque perfeccionó a los hombres viejos, los hizo hombres nuevos. La vida pagana, lo mejor de la vida pagana fue rescatado para que sea cristiano, sea viva para la fe. Y los bárbaros fueron evangelizados e incorporados, y entonces se injertó el evangelio en el corazón de los bárbaros, y estos bárbaros fueron incorporados a la vida de la Iglesia y recrearon y enriquecieron la Iglesia con sus lenguas, con sus costumbres, con sus hábitats, y así se generó esta cultura de la cristiandad. Cultura, por un lado, porque perfeccionó a las personas, y civilización, porque se expresó esta perfección de las personas, se expresó después socialmente en la sociedad, y eso es cultura y civilización van juntos. Lo que nos pasa hoy es que tenemos civilización sin cultura. Y este es el drama de la vida de hoy, ¿cierto? Pero ahí no, ahí se logró. Y entonces, por un lado, aparecía la vida espiritual que conformaba los nuevos hombres y los carismas que hacían edificar la Iglesia detrás de una nueva cultura y una nueva civilización. Eso fue la cristiandad. Bueno, los siglos monásticos logran un modo de espiritualidad. Pero un modo de espiritualidad que hacía que el monje radicado en su monasterio, viviera dando culto a Dios y con un lema que San Benito puso para equilibrar y armonizar los diferentes modos de vida monástica que se daban según cada monasterio, con el ora et labora, reza y trabaja, reza y trabaja. Reza y trabaja era como el tono con el cual el hombre, el cristiano, debía actuar para cambiar las cosas y generar una civilización nueva. Pero resulta que después esta civilización cristiandad se va a desplomar, se empieza a desplomar. Y entonces, fíjense, esta espiritualidad benedictina, monástica, es una espiritualidad de trabajo y de culto. Cultual, y todavía ustedes vayan a un monasterio hoy, van a ver el monje trabajando la tierra, o haciendo cerámicas, o qué sé yo, o pasando los viejos manuscritos de la Patagonia, escribiendo libros, y después el culto, la oración de la Iglesia, porque la Iglesia tiene una oración oficial, que todos los días la hace a Dios, y es el culto que hoy juntos rezamos, ¿no es cierto? El monje está siempre rezando. No hay un minuto en el universo que no haya algún monasterio que está elevando a Dios esta alabanza perfecta de gloria a Dios, de glorificación, de adoración, de alabanza, de petición, todos estos modos. Entonces, la vida benedictina era culto a Dios y trabajo. Y el resto de la sociedad vivía de la cultura católica, de una cultura que era católica, costumbres católicas, evangelio, mandamientos, sacramentos, configuraban las grandes costumbres de la vida social.
esto se va desplomando. Y se va desplomando con dos procesos de secularización. La secularización religiosa y la secularización profana. La secularización religiosa que va a venir después con la Reforma protestante y la secularización profana que viene con el Renacimiento. Se van desplomando estas verdades, se va cayendo esta cultura, hay que hacer otra. Y aparecen entonces los frailes mendicantes en el medio de los dominicos y los franciscanos, que van a expresar otra espiritualidad, acorde con los nuevos tiempos que se van dando. La espiritualidad, los dominicos dirán, ahora hay que tratar de unificar la fe con la razón, la naturaleza con la gracia, el hombre con Dios, porque esto es lo que se ha quebrado. Y aparece la espiritualidad dominicana. Y la espiritualidad franciscana, que en vez de estar en la razón, está en la sensibilidad. El hermano soy, la hermana luna, la dimensión franciscana. Entonces, son dos tipos de espiritualidades. Entonces, ahí aparece, ¿cuándo aparece la espiritualidad dominicana? Cuando se está desplomando, se está gestando una nueva Europa. Sí es cierto que la Europa es una idea, hay una nueva idea de Europa, se está gestando los nuevos caminos, los monasterios son desplazados por las universidades, inmigraciones campesinas sobre las ciudades, grandes masas de poblaciones que no tienen atención espiritual y religiosa, y se va quebrando la relación de la fe con la iglesia, de la razón con la fe, se desploma todo esto, y entonces tiene que aparecer aquí una respuesta de la iglesia, una respuesta espiritual y una respuesta carismática. ¿Quiénes van a hacer esa respuesta? Los dominicos, los franciscanos y las órdenes mendicantes. Entonces, aquí aparece la espiritualidad dominicana, que sigue siendo vigente, porque este proceso de secularización ha ido avanzando y sigue presente. Hoy hablamos de la posmodernidad, podemos hablar del proceso de modernidad, no quiero detenerme cuáles son las características de estos procesos porque llevaría mucho tiempo. Pero quiero ahora ir a la espiritualidad dominicana. ¿Qué es la espiritualidad dominicana? Es una espiritualidad que trata, dijimos, dogma, moral y culto, ¿no? Los benedictinos le dan importancia al culto y al trabajo moral. Los dominicos le vamos a dar importancia al dogma. ¿Por qué? Porque lo que está quebrado es la verdad doctrinal, la verdad de revelación. Entonces lo que hay que volver a restaurar y volver a expresar es esta verdad dogmática. Por eso la espiritualidad dominicana no es una espiritualidad de la sensibilidad, no es una espiritualidad del corazón, aunque está el corazón, porque siempre está el corazón presente, si no estuviera yo no podría estar hablando. La espiritualidad no es la sensibilidad, porque la espiritualidad siempre está, pero es otra cosa. La espiritualidad dominicana se centra espiritualmente en la doctrina, y por eso los dominicos decimos, ora et estudia. Orar y estudiar. Orar y trabajar, no, gracias a Dios. Orar y estudiar. Es otra cosa. Porque vamos a ser los mensajeros, de nuevo, en medio de la secularización de la sociedad, vamos a ser los mensajeros de esta verdad revelada que se nos había desplomado con los procesos de secularización. De nuevo tenemos que decir, no, creo en Dios, el Padre, Hijo, y entonces la espiritualidad dominicana es una espiritualidad teocéntrica, está centrada en Dios, sale de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y va a Dios. Es una espiritualidad teocéntrica, está centrada en Dios y en su verdad de revelación. Esa es. Después, claro, retoma lo propio de la espiritualidad benedictina, que es el culto, y lo toma el culto, y algo del culto tenemos. No todo lo que tienen los monjes, porque se pasan muchas horas en el culto, porque nosotros somos apóstoles. Tenemos que ir carismáticamente a construir el reino. Los monjes estaban encerrados en su abadía. Nosotros salimos afuera. ¿Dónde van los dominicos? A las universidades. ¿Dónde van? A las sociedades, a las ciudades. Ahí van a las ciudades. Ahí. Entonces necesitan este tiempo para predicar y usar su carisma. Entonces necesitan tener carisma claro. Carisma de espiritualidad claro. Entonces,
Queridos míos, la espiritualidad dominicana tiene un fundamento doctrinal serio, se alimenta de una seria actitud de verdad doctrinal, por eso no se puede ser dominico o ser fastiano, si usted quiere, por decir, espiritualidad dominicana, sin esta dimensión de estudio seria, profunda. Para eso están nuestros convivios. ¿Para qué hacemos los convivios? Para que la gente se reúna y estudie. No que sean teólogos, pero sí que se conozcan la doctrina, porque hay que ir a refutar al secularismo imperante, a la relativización de la sociedad, al quebranto de la familia, al quebranto de las instituciones. ¿Cómo refuto todo eso si no lo tengo claro en mi inteligencia? ¿Con la sensibilidad solamente? No, necesito tenerlo claro en mi inteligencia. Entonces, necesito esta espiritualidad dominicana, y además tiene el culto. Es una espiritualidad cultural. Bueno, ahora los voy a dejar, porque los veo cansados. Yo también estoy cansado. Entonces, esta espiritualidad dominicana tiene un carisma propio. ¿A la tarde tenemos reunión? ¿No? Luego. ¿Cuándo luego? Bueno, entonces vamos a hablar después del carisma. Entonces, en Fasta, queridos míos, que participamos de la espiritualidad dominicana, y tenemos un carisma propio, que de todo modo está iluminado por esta espiritualidad. Y esto es lo nuestro. No necesitamos carismas de nadie, necesitamos espiritualidad de nadie. Cada chancho en su chiquero. A ver si me entienden, ¿no? Cada chancho en su chiquero. No necesitamos que nos presten espiritualidad porque la tenemos. No necesitamos que nos presten carisma porque lo tenemos. Porque además necesitamos que cada uno asuma su vocación, como dice el apóstol. Su vocación permanece. Cada uno permanezca en su vocación. A nosotros nos ha llamado en Fasta. Esto es lo nuestro. No necesitamos pedirle a nadie nada. Desarrollemos esto. Trabajemos esto. Tengamos cuenta. Entonces yo les voy a pedir después, para mañana, les voy a dar un trabajito, para que no solamente me escuchen, sino que me digan ustedes cómo ven esto en la realidad de Fasta de ustedes. Ya les voy a dar un papelito para que me lo den. Y ahí vamos a juntarnos a leerlo, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Me interesa saber qué piensan ustedes. Porque aquí hay demasiado manejo frívolo y ligero del concepto de espiritualidad y del concepto de carisma. Y esto la Iglesia no lo maneja ligeramente, lo maneja con seriedad. Respeta los carismas y respeta las espiritualidades de cada uno. Si están los quicos, son los quicos, pero son los quicos, no somos nosotros. Si estamos nosotros y no somos los quicos. Y no somos los de Yenta, somos los de Fasta. Y tenemos lo nuestro. Y tenemos que ser autosuficientes. Y si tenemos que pedir prestado a otro es porque no somos autosuficientes, porque no hemos sido capaces de responder ni a nuestra espiritualidad ni a nuestro carisma. Necesitamos pedir prestado a otros. No es lo nuestro. Nosotros tenemos nuestro carisma y ahí tenemos que trabajar. No es lo mejor, hay otros mejores. Jorobe sea, el Señor lo llamó a usted acá. Hay otros mejores, otros tienen más plata que nosotros. Bueno, pero nosotros somos los primos pobres. Bueno, pero tenemos que saber que esto responde a un querer de Dios, a un llamado de Dios, y entonces tenemos que estar respondiéndole a Dios. Entonces ahora los dejo, descansemos un rato, y después vamos a hablar de los carismas.